¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria o con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast. Una jugada de los diferentes fútbol club. Radio Juan Gómez Millas y Radio Espacios FM de Concepción. Con la habilitación a 3 dedos de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y la definición entre palo y arquero de Editorial Matecito Amargo. ¡Comenzamos! Aquí estamos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal a todas, todos, todes? Buenos días, bienvenido aquí al Otro Fútbol Podcast. Una jugadora galleta hoy día animando este programa. Último programa del año, penúltimo día del 2025 y hubo cambio de puesto, digámoslo. Aquí Isabel del podcast Bloque Errático estará hoy día conduciendo este programa, entrevistando al locutor, productor, conductor, DT del Otro Fútbol Podcast, Patricio Córdoba. Saludamos obviamente a nuestras redes colaboradoras, ¿verdad? Porque aunque cambiemos de polera, seguimos siendo el mismo equipo y todo. Así que hacemos un saludo largo a Pase de Zurda, ahí la tierra, la sierrita en Ecuador, que estén bien, que estén pasando un buen año, un buen cierre de año, que se vengan nuevas jugadas para allá. También obviamente a nuestra casita, al JC que está ahí en los controles, Radio Espacio 107.3 aquí en Concepción. Se viene más el próximo año. A la Juan Gómez Milla también, nuestra casita ahí y plataforma al podcast, al Spotify. A la Editorial Matecito Amargo, que es quien presta el YouTube y con quien van a estar saliendo estos programas después en modo audiovisual, obviamente. Y no sé si quieres tú darles la sorpresa de la nueva casita. Al final. Al final viene la... Hacemos el pase largo. La jugada para el próximo partido. Sí. Así que bueno, saludaba a nuestras redes, saludaba a nuestro invitado, saludaba a mí misma, la conductora espontánea. Damos inicio a este último partido del Otro Fútbol Podcast. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, ocupando otro rol, pero bien, último partido del año, pasó rápido, pero estamos listos para jugarlo. Bien, me gusta tu propuesta. Para partir, ¿cómo ha sido esta experiencia de llegar a la radio con el Otro Fútbol Podcast? Ha sido una experiencia re bonita. Ha sido una experiencia desafiante también. Cada vez que uno ingresa a una cancha nueva, toca leer cómo se configura el estadio, por dónde uno entra, cuál es la galería del visitante. Uno siempre busca ahí dónde va a tener la otra edad. Y de alguna manera es como entender el contexto. Y si bien desde la editorial y desde otras... ¿Cuál sería el contexto? En este caso la radio, el estudio. Desde ahí, este es el estadio, digamos. Uh-huh. Y si bien hayamos tenido experiencia, la sitúo incluso desde pandemia, que tal vez fue como el momento en que descubrimos nuevos métodos y dispositivos y que nos acercó también al continente, digamos, a esta gran cancha grande. Es distinto con micrófono acá, ¿cierto? Y verlo de esta manera, pues. Y obligarse en parte también a estos desafíos de la recurrencia, sostenerlo. Son otros desafíos que incluye y que de alguna manera abrazamos cuando empezamos este proceso. Claro. El Otro Fútbol Podcast nace como una jugada de Matecito Amargo.
Buena pregunta. Nace de una jugada, si bien nace desde el espíritu de Matecito Amargo, nace desde los diferentes fútbol club. Ese es el proyecto que da origen a lo que es el otro fútbol podcast, que es el proyecto de comunicación y artes gráficas también, que llevo a cabo, digamos, y que empujo, que tiene su ritmo, que tiene su forma, que dialoga con Matecito Amargo, porque muchas de las cosas que hacemos y que hago desde los diferentes se desencadenan y decantan en papel en la editorial Matecito Amargo. Por tanto, igual el Matecito Amargo está metido igual, digamos. Estamos tomando un mate amargo, entonces de alguna manera, tanto materialmente como simbólicamente, están muy unidos. ¿Y qué serían los diferentes fútbol club? Lo diferente es una iniciativa que surge para visibilizar inicialmente a los diferentes. Y esos los diferentes son les diferentes. Son los distintas jugadoras, jugadores, técnicos, técnicas, barristas, hinchas, dirigentes, luchadores, facilitadores, etcétera, que están remando a contrapelo, que reman a contracorriente de cómo está remando el mundo, digamos. Y en el fútbol concretamente, siempre vinculado con la pelota, aunque a veces nos salimos un poquito, pero muy rara vez. El fútbol, si uno siempre hace este ejercicio, si yo llego a cualquier parte y hacemos el ejercicio de cerrar los ojos e imaginar fútbol, podemos imaginar fútbol de barrio, que puede ser muy latente también, pero generalmente uno se puede imaginar un mundial o canchas muy mainstream, digamos, alfombras verdes perfectas, que es la tendencia, digamos, que es lo que se muestra a diario en la televisión y en los grandes canales de los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de los diferentes, tiene que ver justamente con mostrar, claro, desde ese fútbol también, a gente que está trabajando y jugando distinto, y que de alguna manera esa jugada distinta no siempre está en la cancha, a veces está fuera de ella. Y por eso aparece Sócrates, que es nuestro barbón regalón. Sócrates fue jugadorazo del Corinthians de los 80, que justamente empuja junto a otros más lo que es la democracia corintiana, proceso de democracia radical, donde todos los jugadores, cuerpos técnicos y miembros del equipo decidían por un voto las decisiones del mismo equipo. Para nosotros esa jugada en particular ya es diferente porque no ha habido ninguna otra igual. Claro, como lo diferente es como la promoción de valores, como a contracorriente de alguna manera. Claro. Eso es como si hacemos si tenemos que hacer una reseña de esto, es eso, en verdad, ¿cierto? Como quienes pregonan en el fútbol pensarlo políticamente es alguien diferente. Porque hoy día la generalidad, tanto en espacios formativos de fútbol, como en medios de comunicaciones de fútbol, como hinchas del fútbol, la generalidad empuja a que no pensemos más allá del fútbol de lo que está pasando en cancha. Y que lo realmente, comillas realmente, importante es cómo armamos el equipo, a qué refuerzo hay que traer, que no está mal, pues parte del juego y nos gusta, todos hacemos eso, siempre estamos soñando con quién puede venir. Yo soy colocolino y en su tiempo se hablaban de jugadores imposibles, pero ya ese puro hecho de ese mercado que se abre también es parte del juego, pero es un poco como colocar el foco de atención y a nuestro juicio la importancia de esto, de esta práctica, en otra dimensión que también es importante, que para nosotros es súper importante, y que como nadie está hablando de esto, toca hablar también de esto. Claro, igual es interesante eso de decir como no es que se niega la otra parte, la parte más productiva, económica, de victorias, ¿verdad? Sino que es como ver la otra cara de la moneda, pues como los costos de esa parte productiva quizás, y también que tal vez hay personas que jugando ese juego también pueden distinguirse en estas otras canchas, pues. Claro. Por ejemplo, no sé, en el campeonato del 2002 de Colo-Colo en quiebra,
Colo-Colo del 2002 declararon quiebra, los grandes jugadores se van y aparece una deuda gigante. En ese tiempo se hablaba de que Colo-Colo desaparecía, etcétera. Ese campeonato fue hecho por juveniles. Y el torneo de apertura se pierde en semifinales con Ranger, quienes somos colocolinos recordaremos ese partido con niebla en Talca y después el 2-2 que no nos permitió avanzar. Pero en la clausura se gana la Católica en un partidazo, o sea, hasta la final. Es súper importante ese triunfo, porque no es el mismo triunfo que cuando se ganó la 30, por ejemplo. Pero fue construido desde otro lugar, ¿cachai? No fue construido desde las estrellas, porque ese equipo no tenía estrellas, salvo Marcelo Espina, que era el gran capitán de ese equipo. Pero era un equipo que estaba en quiebra, que llenó su cancha todos los partidos, porque fue una declaratoria de amor, en realidad. No habían estrellas que ir a ver. No estaba el Vidal de hoy día, ¿cachai? No estaba el Pasto al 100. Estaba Colo-Colo con lo justo, tratando de sobrevivir. Sin ir más lejos, los jugadores siempre recuerdan que vivieron esa época. Los partidos que hacían cuando iban a jugar por torneo nacional a una ciudad, tenían que hacer paradas entre medio a pueblitos para hacer caja y jugar partidos amistosos donde todos jugaban. El Chano Garrido y todos tenían que ser parte de eso. Para nosotros esa parte es re importante. O sin ir más lejos, cuando se gana una copa, el ascenso del Deportes Concepción. O sea, no podemos entender el ascenso del Deportes Concepción sin entender y nunca olvidando que el Deportes Concepción fue abandonado y que fueron los socios, las socias, los hinchas quienes levantaron a esa Concepción. Sin esos hinchas, este Conce no existe. Por tanto, esta copa no la ganan solamente los jugadores ni su hinchada que llenó el Collado de manera histórica y hermosa esos dos partidos. La ganan esos hinchas también. Es un triunfo para esa gente. Lo vivimos aquí en Concepción, el triunfo que se sentía de verdad. Claro. Y en ese sentido, ¿dónde parte y dónde termina los diferentes y el otro fútbol? Como proyectos. Claro. Los diferentes es el proyecto que busca, como decíamos recién, visibilizar a lo diferente. Y dentro de esas líneas con las que trabajan los diferentes tenemos una parte que es gráfica, donde vamos apostando a diseño, a resaltar figuras también y armar narrativas en torno a esas figuras. Tal es el caso de Cantonado, con la polera de Cantonado, de hecho, que es la patada que le entrega Cantonado a un fascista el 95, justo cuando se está yendo porque fue expulsado. Hay un programa sobre esto igual dentro del podcast El Otro Fútbol. Claro, de hecho debería ser el programa 2 o 3 más o menos. Es súper largo. Sí, o el 1 incluso puede ser. Claro, saludo al Denis, mi amiguito, hermanito ahí, con el que justamente estas temáticas florecen y se nutren. Entonces hablamos de esa jugada, las retratamos, le tratamos de dar un trabajo gráfico también ahí. Es muy laboratorio en términos de diseño el otro fútbol, o sea, los diferentes. Y la otra pata que tienen los diferentes es un medio de comunicación, así también lo definimos. Y ese medio de comunicación aparece el Otro Fútbol Podcast. Veremos si es que hay otros programas más que puedan salir también. Hay cosas que van surgiendo ahí también. Siempre es la idea de mostrar este otro ángulo que no se ve concretamente. Entonces, esas son nuestras dos como dimensiones, digo. Y aterrizando en el Otro Fútbol Podcast, ¿cómo ha sido en el fondo si hubiese que hacer un índice del Otro Fútbol Podcast en base a los programas? ¿Cuál ha sido el recorrido? ¿Cómo se leería este audiolibro de podcast El Otro Fútbol? Sí, siempre está la idea de sacar un libro de esto también, porque hay muchas experiencias que están muy ricas y conversaciones que salieron muy buenas. Una de las cosas que tiene el fútbol, de este fútbol del otro, de los diferentes y del otro fútbol particularmente, es que es bien al lote, digamos. Tiene líneas editoriales, pues, obviamente, no invitamos a cualquiera y siempre que invitamos es con algún sentido, más no tiene una construcción lógica del por qué estamos hablando de Cantonado en un primer programa y después te saltamos a Festigol, ¿cachai? Es un hilo conductor, somos una gran familia, somos un gran club, finalmente, somos todos jugadores de este equipo.
pero no estamos en una consecución, digamos, lógica, temática. Es así como saltamos desde derecho humano al bielcismo, por ejemplo, o a hinchas reales, cuerpos reales, y conocer la experiencia de las compañeras que sacan fotografía a mujeres también y disidencia en sus clubes. Entonces, yo diría que que en el otro Fútbol Podcast te vas a encontrar un salpicón de temas. Es un collage. Es un collage, totalmente. Gráficamente es un collage. Y es un collage. Sí. Y temático. Es una pichanga. Es una pichanga. Siento que esa es como gran parte finalmente el concepto. Es una pichanga que se juega según aparezca el momento. Nunca hicimos enlace con los tiempos. Tal vez en algún programa sí intencionamos algo. Como con las coyunturas, Con las coyunturas externas. Claro, se fueron dando en algunos momentos, pero la coyuntura no nos determinó mucho el otro Fútbol Podcast, sino que ocupamos la coyuntura con el invitado que estaba en el momento. Y así se daba, por ejemplo, que, no sé, ocurridos los incidentes y los vejámenes que sufrieron los hinchas de la U en Avellaneda contra Independiente. A los programas siguientes, muy cercanos a esa fecha, nos tocó justo conversar con una hincha independiente también. Y eso era de cajón que teníamos que abordar también esa temática. ¿Cachai? Y claro, de hecho el programa seguido a ese incidente fue con Silvia sobre derechos humanos y fútbol. No podíamos no hablar de lo que había ocurrido en el estadio hace días anteriores. Entonces, claro, ocupamos la coyuntura según va ocurriendo y según el invitado. Entonces igual es interesante porque nos permite un poco conocer sin preparación, digamos, previa, qué estamos pensando y qué estamos sintiendo, po. Y un poco eso permite, a mi juicio, incluso arriesgarse y abrazar el error también en términos de construcción de pensamiento en el momento, pues, porque el fútbol también es eso, pues, son errores, pues, y los errores nos hacen, hay que mejorar esta jugada, ¿cachai? Salen goles, autogoles, tarjetas rojas. Claro. Si tuviese que hacer una analogía a tal vez como, para no ser tan duro, ¿verdad? Como tarjetas amarillas, como momentos, errores, como situaciones que tú dirías como, se podría hacer distinto, he reconfigurado esto durante este partido de un semestre que ha durado finalmente el podcast, como también pensando desde la metodología de bloque errático, como cosas que revisas de este proceso. Sí, hay varias cositas. Una, yo siento que tiene que ver con, no sé si es un error, tal vez sí lo es, pero siento que hay necesidad también de ir explorando nuevas formas, ¿cierto? Como detonantes, tal vez hacerlo más lúdico incluso. Nos gusta tomar mate y conversar y se da. Y está bueno. Y está bueno, no está malo, ¿cierto? Pero también está bueno ir como probando metodologías, ¿cachai? Como juegos. Siento que hay un desafío tal vez en el otro Fútbol Podcast que esperamos pueda ser como para el próximo año y que aquí también requiere de esta jugada con lo técnico, así como con lo que está pasando en Perillas, digamos, que es como este contacto directo con la gente que está escuchando en vivo este proceso. A mí me gustaría mucho poder tener de repente alguna llamada de alguien que está escuchando, ¿no? Hablando de algo muy random en ese momento y que acá en Concepción particularmente alguien nos pueda acotar una opinión, ¿cachai? O una experiencia que, oye, mira, yo viví esto, o yo esto lo veo de esta manera. Tener un enlace, 5 minutos, una conversación. Siento que eso nutriría en la idea de que están llegando hinchas se está llenando el estadio, digamos. Entonces entrarían jugadores que no están pensados y que aportarían también esa incertidumbre en definitiva, po. Si entra el señor del maletín, podría estar interesante a ver qué nos ofrece el señor del maletín, po. Un sponsor. Mira, hay camisetas en las cuales están vacías. Sí, pues claro, como con la experimentalidad en el fondo, como, no sé, claro, no una tarjeta amarilla en el sentido de un error, sino con una búsqueda más bien. Es como alguien que vaya por la banda y que saque un pase que no ha salido. Claro, como... claro. Es un poco ceder control, po. Ceder control al juego, digamos. Entregarse al juego y ver. Y ahí si alguien llega a decir que está en desacuerdo con lo que estamos hablando. Interesante, po. Ahora, ver cómo se podría abordar eso también, po. En la idea de que
bienvenido el desacuerdo también. Nosotros igual desde ahí, y particularmente siento que lo que hemos compartido durante este año son nuestras ideas, en verdad, y nuestros sentires. No son el sentir la idea de todos y todas. Y está bien. Pero en ese sentido, ¿han habido desacuerdos? Como ¿quiénes son nuestro sentir? Yo siento que nuestro sentir está en este como gran equipo que hablábamos al principio. Por ejemplo, pueden haber desacuerdos en torno a... no sé si opiniones particularmente, porque de alguna manera siento que abrazamos las cosas y el tenor del programa no busca un debate, no busca una confrontación de ideas, sino que busca una construcción de ideas. Es decir, yo te pregunto, tú me compartes, y eso que me compartes no está malo per se, ¿cachai? Me gusta indagar más tal vez. Si algo no me calza, no te lo quiero redebatir, sino que quiero... ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cachai? Porque ese por qué tampoco busca incidir en cómo cuestionarte, sino como en... Quiero conocer realmente el proceso para llegar a esa idea, ¿cachai? Que siento que hasta una crítica ya como a modo general, digamos, de lo que estamos viviendo a modo de contexto. Salimos del estadio. Estamos quedando para afuera. La prensa, el semanario. Nos fuimos a la columna. Claro, que un poco... que se ha ido creando y construyendo una idea de que hablar de política tiene que ser hablar peleando. Y que tiene que ser en un disenso constante y que tiene que ser en un disenso enemistoso. Muy hijo del Sin Filtro. Por ejemplo, muy hijo de Sin Filtro, donde hablar de política real significa tirarle al del frente. Y a veces tirarle con palabras, palabrotas, ¿cierto? A veces tirarle con maneras corporales, violentas, pero que son las reglas del juego. Y yo eso también lo disputo, po. Porque cuando yo quiero construir una idea, insisto, a veces con gente que piensa similar a mí, o incluso con gente que no piensa similar a mí, parto desde la idea de que quiero construir una idea, po, no derrotar una idea, po. Y desde esa construcción, la amabilidad y el sentir y el cariño que podamos tener, incluso no conociendo a alguien, pero el respeto es fundamental, po. Si no, ¿qué construcción? Si alguien me va a compartir una idea y yo me enojo con esa idea porque, oye, ¿sabéis que no, po? Lo que primero que estoy haciendo es generar una trinchera en mí que no va a permitir incluso de que mi idea salga mejor. Y si llega a salir algo de mí, la otra persona va también a trincherarse y también va a restringir sus propias ideas, po. Entonces, ahí voy a citar a Paulo Freire, que es nuestro otro capitán, otro barbón que no está en esta cancha. Hay un sesgo ahí. Hay sesgo de barbones. De testosterona. Hay testosterona. Sí, es un desafío. O puedo citar a Mónica Santino, nuestra compañera feminista popular de Argentina, en la cual el encuentro y la fraternidad es parte del juego cuando queremos crear. Facilitar las condiciones para que el saber circule y se construya. No yo imponerlo a otra persona. Entonces desde ahí creo que son parte de los ingredientes que tenemos que tener en consideración cuando nos proponemos construir. Si nos proponemos destruir, la otra parte está súper bien. Yo siento que ahí la receta está y la pueden tomar y todo. Si la idea es destruir al rival, sabemos que es sin pelota. Y que de hecho igual el fútbol es una buena metáfora para eso también, po. Que se ha construido, al menos el fútbol más tradicional, se ha construido desde la base de dos grupos enfrentados y que en distintos tiempos esos enfrentamientos han sido a morir, po. O sea, la diferencia llega a tal punto que podemos matar a alguien por la polera que tiene, po. ¿Qué tanto se indaga en esta experimentalidad, verdad? De tener equipos enfrentados también en radio, como en el fondo hinchas de... Estamos en Conce, del Vial y del Conce. Uy, sería hermoso. Y un poco entender que la pelota que está dentro del estadio
adentro de cancha y la que sale del estadio, no es una pelota tan distinta. ¿Cómo han lidiado con las diferencias? Abordando el fútbol que se construye en base a puras diferencias. Sí, pues. Sí. Está bueno tomar como última palabra las diferencias, justamente de los diferentes también, pero las diferencias en la idea de que la diferencia es sana, es necesaria en la vida, digamos, y siempre está, en verdad. Aunque no queramos estar, siempre van a haber diferencias. El desafío está en cómo gestionar esas diferencias. Las puedo gestionar, como decíamos recién, desde una idea de rivalidad odiosa hacia el otro y violenta hacia el otro, o la puedo tomar también desde una idea de juego o que me nutra también y que nos nutra. Dentro de la configuración del programa, una de las cosas que nosotros hemos ido generando es que siempre es un entrevistado. No hemos tenido nunca yo la posibilidad de tener a dos personas en un mismo momento, aunque piensen lo mismo, aunque sea en el mismo colectivo. Siempre con la idea de profundizar con esa persona. Esa es como una bandera. Pero y también dentro de esa misma, con esa condición, hemos ido acompañando el proceso con distintas camisetas. De hecho, yo performáticamente todos los días aparezco con una camiseta nueva. No sé si eso va a ocurrir el próximo año, en verdad, porque no sé si da algo así. Pero ha sido un desafío también en la idea de ir mostrando que somos parte de clubes. Los clubes, las comunidades, etcétera, y que de alguna manera, más allá de la camiseta que tenga puesta, los valores van siendo, los que estamos tratando de rescatar de esa camiseta son más o menos similares. Hemos tenido hinchas del Colo, hemos tenido hinchas del Wanderers, hemos tenido hinchas de la U, y todos militantes de su equipo. Ni siquiera estamos hablando de gente que simpatiza, sino que va al estadio, se organiza, milita, va a la barra, viaja con su club. O sea, ese tipo de gente ha habitado la mesa del Otro Fútbol Podcast. En Chile, en Argentina, en Ecuador, ¿cachai? Como esas han sido las personas, el perfil, digamos, de la gente que está acá. Y en Conce hemos tenido gente del Conce, también militante, uno de los precursores también, como hablaba recién, de quienes recuperaron el Conce, él con un montón de otros compañeros también que llevaron a cabo, y compañeras también que llevaron a cabo eso. Y también hemos tenido compañeros del Vial, que estudian el Vial y que el Vial vive hoy día un desafío distinto al del Conce, similar en la estructura. Ambos tuvieron tensiones con la Sociedad Anónima Deportiva y un modelo impuesto. Cada uno gestionó distinto. Le tocaron en tiempo distinto también gestiones. Históricamente han vivido situaciones que también los han tensionado entre ellos dos. Pero con las dos personas que estuve también podemos hablar del Conce de manera bien, y podemos hablar del Vial de manera bien también. Porque entienden que de alguna manera el rival nos hace. Una de las definiciones de rivalidad que por ahí circulan y que junto con los compañeros de la editorial siempre compartimos, tiene que ver con que rivalidad parte desde el compartir la ribera de un río. Por tanto, dos comunidades son rivales cuando son parte del mismo río. Y ese compartir, porque estoy en una ribera y los están en la otra ribera. La del frente. Sí. Esto como etimológicamente la rivalidad, claro, cuando empezamos sale de ribera. Sí. Cuando nos fuimos para atrás, fuimos como ya, ¿dónde aparece esta cuestión? Y una de las patas tiene que ver con eso, pues. Entonces, desde ahí, esa rivalidad, compartimos un centro, pues. Si lo miramos en cancha, hay una cancha común, pues. Hay un estadio común, decidimos todos voluntariamente ir a ese espacio. De hecho, hoy día, sin ir más lejos, en el fútbol profesional, se extrañan a los visitantes. Se desean los visitantes. ¿Por qué? Si los queríamos matar hace unos años atrás. Va más allá de eso, po. Los queremos, los necesitamos, somos los visitantes también, po. Entonces, en esa construcción, tomando la pregunta inicial, sería hermoso y desafiante el poder tener un programa que podría llamarse de otra manera, o incluso los juegos podcast con otro método y otra forma, en la cual convivamos con camisetas distintas acá. De hecho, yo tengo una queja porque no está tu camiseta, po. Es una queja directa. ¿Cómo mi que camiseta? Tu camiseta te la ¿Yo hubo. tengo que ir con venir con la polera? Estás diciendo el pato en este momento. No. ¿Dónde está la camiseta de la U? No me avisaron el dress code del programa. Creo que no revisó la pauta. Chusa, me disculpo por no por no venir con el confeti del programa. Mi error.
habría traído mi polera de la U. Me quedé pensando igual, como esta idea de que de pronto vemos el otro fútbol y los diferentes como en una resistencia a un otro externo, ¿verdad? Que muchas veces tiene cara de empresario o cara de persona que va a estar dispuesta a matar por los colores, ¿verdad? Como sin mucha, como racionar mucho, no sé. Pero ¿cuáles dentro de los otros, de los diferentes, cuáles vendrían a ser las contradicciones? Hay hartas, po. Hay hartas. Esto igual yo siento que estamos como en un ir y venir de adentro de la cancha y del programa mismo que es lo que ha ido mostrando. Sí, particular. Yo siento que primero partir con que todos queremos, o sea, los que somos hinchas de clubes como los del Vial quieren ver al Vial jugar en primera. Y yo creo que si le pregunto a algún vialino si sueña con volver a Copa Libertadores, me van a decir que sí. Si le pregunto solo del Conce, si le pregunto a alguien del Colo, si le pregunto a alguien de River, si le pregunto a alguien... Es decir, todos quienes estamos en esto queremos que nuestro equipo gane. Queremos disfrutar de eso, po. Queremos ver a nuestro equipo también. Queremos verlo grande. Y grande yo imagino cuando hablo a modo muy general. Estoy saliéndome ya del perfil del otro fútbol podcast, digamos. Lo queremos ver disputando torneos internacionales contra los grandes también, po. Es un sueño, digamos. A mí me tocó seguir a mi equipo por Copa Libertadores, a Perú, a Brasil, Argentina, a Bolivia. Y es una cuestión que yo, si pudiera recomendarla a alguien, le diría, anda, hazla. Porque es una sensación impagable. Gritar un gol de visita en cancha rival por una Copa Libertadores es una situación que es un regalo para la vida. Y te lo voy a guardar y siempre te voy a acordar de eso. Y te voy a acordar de cómo fue la jugada, de lo que viviste en la previa, antes, etcétera. Todo. Entonces, ahora, eso que estoy mencionando está en el territorio del fútbol mercado, digamos, po, que es un territorio que de alguna manera nos tensiona porque trata de hacernos... dialoga mal con la diversidad ese territorio. Esa es mi tensión con ese espacio. Dicho de otra manera, para poder tener ese equipo que está jugando ahí, no juegan todos. No juegan todas. En el fútbol comunitario sí jugamos todas y jugamos todos. Entonces, primero, hay velocidades distintas en el fútbol comunitario, no digo solo en la cancha, sino que en el modo de organización hay jugadas distintas. Aquí en el fútbol comunitario todas y todos podemos ser dirigentes. Sin ir más lejos, las grandes como organizaciones comunitarias y políticas y movimientos políticos del fútbol están liderados, yo diría que la mayoría, por mujeres. Si hacemos el mismo ejercicio y nos vamos a los directivos del fútbol profesional que estamos soñando estar, no hay mujeres, po. Hay re pocas. Salvo en casos excepcionales. Diría yo hoy día Colo-Colo con su corporación, no en blanco y negro. Que ahí están los que manejan el fútbol profesional. Pero en la corporación hoy día hay muchas mujeres y mujeres poderosas. Si yo me voy a la AJA, a la Asamblea Hinchas Azules, también uno puede reconocer muchas mujeres poderosas dirigentes. Al Wanderers, presidenta de la corporación, mujer. Pero si nos vamos a los espacios de decisión del fútbol profesional, ¿cuántas mujeres hay ahí? Entonces, ese otro fútbol dialoga muy mal con la diversidad. Ese otro mundo que aloja ese fútbol dialoga muy mal con la diversidad, po. Porque nos quiere a todos iguales, po. Hay una manera de ser hombre, hay una manera de ser jugador. Ejemplo, y con esto así como para dar respuesta a esta pregunta, hace muchos años nosotros nos organizábamos en filiales de Colo-Colo, organizaciones comunitarias donde organizábamos escuelas de fútbol. Y nuestra lógica inicial era, nosotros queremos combatir la blanco y negro S.A. en ese tiempo, eso hablábamos. 2013, 2012 estábamos hablando. No existía nada de lo que existe hoy día, por ejemplo. ¿Y qué fue? Lo primero que vimos fue, oye, pero las escuelas de blanco y negro están cobrando 30.000 pesos mensuales, además de 40.000 pesos de la indumentaria. Estoy tirando números, en ese tiempo eran 20.000, ni recuerdo ya. Y te dicen que vas a ser parte del club, cuando en verdad ese nexo no existía, ese vínculo. Solo eran franquicias, gente que pagaba para tener la marca Colo-Colo. ¿Nosotros qué dijimos? Dijimos, no, pues,
Si en aparte no estaban en la población, estaban en lugares como cancha grande, etcétera. No, pues, no corresponde. Pues. El Colo-Colo que nosotros soñábamos no es un Colo-Colo elitista, pues, es un Colo-Colo de la gente. Entonces, ¿qué hacíamos? Organicemos nuestra escuela, pues. Y organizamos una escuela comunitaria en la población de Maipú, donde todas y todos podían jugar. Y ese todas y todos partía por cualquier camiseta podía jugar. Lo único que se pedía ya era que fuera una camiseta blanca. Obviamente porque era de Colo-Colo y todo. Pero habían hinchas de la U, hinchas de la Cato. Yo recuerdo cabros que eran de la Cato que miraban desde afuera y me acuerdo yo mismo ir a preguntarle como ¿queréis jugar? ¿Queréis ser parte? Que soy de la Cato. No importa. Ven, bienvenido. Aquí todos jugamos. Esta es la cancha de la Pobla al final. Habían niños con otras capacidades también, distintas, que en el fútbol competitivo no caben. Pero en este fútbol, en el otro fútbol, en donde todos queremos jugar, sí caben, po. Y eran parte titulares de nuestro equipo. Las niñas jugaban, los niños jugaban, les niñeces también jugaban. Entonces, siento que así concretamente y materialmente podíamos responder estas tensiones, po. Porque con todo lo que dije recién, no es que no me deje de gustar lo otro, po. Igual quiero que gane. Y está bien. Y está bien, lo disfruto. Y abrazo al lado y bacán, po. Sí, pensaba, bueno, ahora que mencionaste la infancia, las niñeces, ¿verdad? Que pareciera ser un espacio donde sembrar y promover y cultivar otras miradas o ampliar las miradas, no sé, como nutrir finalmente de posibilidades. ¿Cuál es el espacio que dan a las niñeces? Ustedes. Yo siento que ese es un gran debe del proceso en general, pero que está siendo abordado también por ciertas referentas, particularmente, y aquí hablo también de compañeras. Una de las problemáticas que existe en el espacio formativo tiene que ver con las niñeces y cómo se forman íntegramente estas niñeces. En las cadetes de los clubes profesionales se enseñan a que tienen que ganar y que de alguna manera todo eso se va... Ahora, cada vez se está complejizando más, incluso en el fútbol profesional, digamos, en el cual se están incorporando dimensiones más integrales del ser humano. De hecho, se están acompañando de psicólogos, profesores, hay procesos de escuela, la interior, y eso también desde una lógica muy resultadista. Ellos han entendido, el mercado ha entendido que una persona más integral va a rendir mucho mejor en frustración, en manejo de emociones, en rendimiento deportivo, etcétera, claro, a la hora de los que hubo, ¿cachai? Lo cual yo creo que está bien. Necesitamos generar personas, y esas personas son las que van a pegar la pelota finalmente. Ahora, vuelta para atrás, yo siento que el proceso de construcción del otro fútbol y yo siento que de alguna manera de los procesos políticos que están como a contrapelo también de lo que está pasando hoy día a nivel general, nos toca tenemos un debe con las niñeces, y ese debe lo veo en la dimensión de género, por ejemplo, de cómo le enseñamos a nuestras niñeces a gestionar diferencias también, aunque cada vez está pasando mejor igual. Hay gestiones, y particularmente por las compañeras, cómo construimos memoria con las niñeces, ¿cachai? Y ahí yo quiero rescatar también Ángela de la Escuela Popular Artística Rosario Moraga en Colo-Colo. Ella ya se planteó esta duda y desde ahí está construyendo y construye, lleva años ya construyendo una escuela popular artística para construir memoria con las niñeces y no hacia las niñeces, que son distintas las direcciones. Claro. Es decir, ¿qué Colo-Colo sueñan ellas? Se preguntan estas personas, ¿cachai? Las niñeces, digamos. Y esos espacios, cuando nosotros militábamos en esos lugares, no estaba esa pregunta, Era un poco como nosotros como adultos entendemos un club, el que sea, camiseta que sea, y ese club es el que tú tenés que querer también, ¿cachai? Sin ninguna posibilidad de modificarlo, sin ninguna posibilidad de aportarle. Entonces, creo que ahí hay hartos desafíos. Hoy día cada vez más también hay instancias donde las niñeces pueden practicar deporte gratuito y comunitario. Sin ir más lejos, hay organizaciones de la U que hacen eso. Hay organizaciones de Colo-Colo que tienen ligas intercomunales, autogestionadas, asamblearias, donde deciden y juegan más de 2.000 niños fin de semana tras fin de semana, gratis, solo con el compromiso de trabajar. Entonces hay trabajo también en ello. Y bueno, desde la editorial nosotros igual hacemos autocrítica, como todas estas ideas tan complejas a veces y tan de adultos pueden también ser compartidas con las niñas, pues ya ahí hay un debe gigante. Igual al final pensando como en un partido, en un equipo finalmente,
no hay ningún jugador, y viendo la editorial o el podcast o los diferentes como un jugador, debe hacerlo todo, po. Claro, al final debe poder saber hacer el pase a quienes van a saber gestionar su metro cuadrado finalmente, po. Y creo que ya tener mapeado experiencia y poder contar con ella y poder conocer su proceso y todo, ya en sí mismo le suma a toda esta como cancha que de alguna manera están como sembrando, po. Entrando ya a como el segundo tiempo, los últimos 5 minutos del partido, me sale, ¿qué tal? Me sale la jerga futbolera. Va bien. Va bien. ¿Qué consejos podría hacer? ¿Qué sugerencias? ¿Qué referencias? Sabiendo que están metidos en muchas como cadenas, ¿verdad? De difusión de información, de producción de información, de contacto, de redes, como tipo un jugador bien central en el andamiaje de esta cancha, po. ¿Qué podrías referenciar, sugerir, aconsejar entre otras personas que también estén buscando el otro fútbol, pues que estén queriendo abonar a ese concepto, pero a ese mundo también de verdad? Sí. Yo diría que primero es habitarlo, y en ese sentido como que independiente de tu camiseta, eso también es como importante. Habitarlo implica implicarse con los clubes, y en esa implicancia abrirse también a aprender. Yo siento que una de las cosas que uno tiene que tener claro en esto es que no sabemos todo y que nos tenemos que disponer también a que el otro nos enseñe, y desde ahí construir. Y la otra es, y siempre digo, y lo he dicho por muchos años, estar un poco loco también, como bienvenida a la locura. Hay ideas que a veces uno cree que son imposibles, pero que son posibles, se pueden realizar. Como basta con habitar el espacio que estáis haciendo, o que estáis definiendo habitar, y darlo todo ahí también. Voy a rezar un lema de Bielsa, que está en el otro fútbol, que en el capítulo Bielsismo también, que es ocupar tu herramienta en su máxima honestidad posible, Es decir, yo hoy día sé estos saberes tengo. Obviamente mañana, pasado, en un año más, estos saberes los tengo también, pero además que aprendí otras cosas, pero hoy en particular, cuando voy a hacer algo, estos saberes tengo, y ahí hay que jugar el partido, no hay que ser mezquino con lo que uno sabe, ni con lo que uno ha aprendido, hay que darlo todo lo que podáis dar. Implica en el futuro que cuando tú te veas haciendo esto nuevamente, que estés de acuerdo con ello, no implica eso, no necesariamente va a ocurrir eso, puede que ocurra también, y en buena hora ocurre, pero también van a decir, mira, esto lo voy a haber hecho distinto, y eso que implica que hay cambios en ti, y eso está re bueno. Entonces yo diría ser honesto con los recursos que uno tiene, darlo todo. Suena muy general lo que estoy diciendo, pero no sé, la editorial partió encuadernando un cuaderno que era súper feo encuadernarse, y me demoré toda la tarde encuadernando ese cuaderno, y sin haber hecho eso y haber pensado, oye, pero yo puedo imprimir estas hojas, la editorial no existe hoy día, ¿cachai? O cuando nos juntamos con los compañeros de la filial, que no era filial porque no existían las filiales en Santiago en ese tiempo, un loco de otra comuna, de Ñuñoa particularmente, dijo, oye, hagamos una filial en Ñuñoa, Ese puro ejercicio de ese loco, que escapó a la regla de ese momento y de años para atrás, permitió que otros locos de otra comuna dijeran, oye, esto hicieron ellos, hagamos lo mismo, pero incorporémoslo en una escuela, ¿Quién de ese grupo sabía hacer una escuela? Nadie. Solo jugábamos la pelota de vez en cuando. Nadie sabía hacer una escuela. Bueno, aprendamos a hacer la escuela, ¿qué tanto será, Y tuvimos que gestionar los recursos, hacer campeonatos, tuvimos que entender que una escuela tiene un profe, y tiene un director, y tiene un equipo, y todas esas cosas las fuimos aprendiendo en el camino, pero dispongámonos a aprender, Entonces yo creo que eso, locura,
las ideas a veces en la lógica no calzan, pero es porque tal vez no lo estamos leyendo como algo posible, y lanzarse. Lo peor que puede salir es que salga mal, y eso no está tan mal tampoco. A lo más se pierde el partido, pues ahí A lo más es se muy pierde. largo el campeonato. Y desde esa lógica, perder un partido no implica perder necesariamente. A veces uno perdiendo, y aquí Bielsa no, uno perdiendo gana más de lo que cree. Perdiendo un campeonato al final, diste todo, no implica. Si el Conce hubiese. Cobreloa es tercer año que no logra pasar a ascenso, que no logra pasar a primera. Cobreloa es un equipo histórico en Chile. Llevan 3, de más que su emoción implica hoy día en que han perdido y que están derrotados y todo. Están aprendiendo. Si logran ver el lugar donde están ahí, están ganando un montón de experiencia que otro club no nomás. Y ya para terminar, aferrándonos a la idea de la locura y también pensando un poco desde la imaginación, ¿verdad? Que a veces nos cuesta imaginar condiciones distintas a las del presente, pues. Pero ¿cuál sería el otro fútbol podcast, po? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Qué tipo de fútbol finalmente es el que queremos, po? El otro fútbol podcast está acompañando un proceso que se está viviendo en los distintos territorios, y lo acompaña desde su jugada, como decía recién, pues cada uno toma la pelota desde el lugar que lo quiere tomar, y que la puede tomar también, pues, en la honestidad de los recursos utilizados, en lo que sabemos. Y el otro fútbol podcast no está creando nada, o tal vez sí, pero lo que está haciendo es acompañando a quienes ya están creando. Quienes gestionan derechos humanos en Argentina, quienes cubren clubes en Ecuador, quienes escriben libros, etcétera. Y vamos visibilizando eso. ¿Por qué? Porque sentimos que la jugada y los pases largos nos alimentan la jugada final, po. Por tanto, lo que está ocurriendo al otro lado de la cordillera, ¿por qué es importante que lo escuchemos acá? Porque aquí no ocurre nomás, po. Y el puro escucharlo ya dicen, oh, mira, podemos hacer lo mismo tal vez que los cabros que están haciendo allá, po. Y los que están en Argentina van a decir lo mismo que están haciendo acá también. Entonces, esa es la jugada del otro fútbol podcast, es armar otras jugadas posibles. Y desde ahí es acompañar los procesos que no estamos inventando nosotros, que no hemos inventado en esta generación, sino que estamos tomando de otras experiencias en el pasado y en las décadas anteriores, po. ¿Cómo se viene en otro fútbol podcast? Se viene en esa misma senda, se viene en la idea de seguir profundizando en temática, en conocer también errores que ya hemos tenido. Creo que es una pregunta que tal vez nos faltó en este ciclo y que está bueno iniciarla. Y también en los formatos en que pueda aparecer. No tenemos idea de qué viene el próximo año en términos de forma, pero desde ya sigue y va a seguir para ser este aporte. Ni más que esto, pero tampoco menos que esto, ¿cachai? Esto es importante igual. Este es el desde, que se fija. Este es el desde, sí, desde acá jugamos. Y para ir ya cerrando, palabras finales, dónde se encuentra la editorial, dónde se encuentran los capítulos y cuál es el golazo de este año. Oh, hay un golazo para el próximo año. Bueno, primero yo quiero saludar a todas y todos quienes pasaron por acá. Creo que le dieron el alma al otro fútbol podcast. Tanto de quienes estuvieron conversando y compartiendo. Yo siento que agradezco mucho que nos abran sus mundos. Como también quienes nos escucharon. Uno de repente no cacha, pues, pero uno va, a veces está en una cancha súper distinta, en un lugar súper distinto. Me pasaba, estuvimos en Uruguay hace poco, hace unos meses atrás, y gente de Uruguay ya conocía el fútbol podcast, y era como, oh, real, como que, sí, no, está bueno y todo, y era como, ya, bacán. Esas personas le agradezco también porque les da sentido al espacio, pues. Agradezco ello, agradezco a la radio JGM, porque desde ahí parte también la locura de postularlo y que quede. Así que a todos los compañeros y compañeras que mueven ese espacio, que lo sigan moviendo, porque de verdad está dando espacio está disputando los medios de comunicación, y eso es re importante, darle voz a los que no tienen voz, y ese tipo de clichés, digamos, siguen siendo clichés, pero siguen siendo muy reales. A la Radio Espacio por cobijarnos, porque de alguna manera cuando llegamos con la propuesta también la abrazaron de inmediato, le hizo sentido, y eso también se valora y se agradece, pues. Al JC, que también todos los programas ha estado acá. Sería interesante, JC, algún día entrevistarte a ti aquí.
Vamos a ver qué ocurre el próximo año también, para que lo dejamos como una tarea pendiente del otro Fútbol Podcast. Agradecerte a ti también, porque gran parte de lo que ha sido los otros Fútbol Podcast, antes que fuera, fue compartido contigo. Pues. De alguna manera eso también va nutriendo lo que ha sido esta experiencia. Obviamente también porque estoy sentada aquí como titular capitana de este último capítulo. A pase de zurda, sin ir más lejos también, a los compañeros de editorial, a mi hija Violeta, que todo lo que hago tiene sus jugadas también y sus tropiezos, y siempre me imagino a ella también escuchando esto en algún momento, y nada, un besito también grande a ella. Y los pases largos que vienen, po. Se vienen pases largos que hemos ido como gestando. Inicialmente era solo un programa para la JGM y ya sabemos la rama que agarró. Y el pase largo el próximo año es que se suma otra radio, po, a nuestras andanzas. Y esa radio es la Séptimo Norte o 7 Norte, que es de la zona norte de Santiago, que también nos va a difundir el programa, y que de alguna manera amplía la cancha, po. Esperamos que ahí los vecinos y vecinas de Santiago Norte también nos escuchen y que también se motiven y que podamos también tener voces de ese territorio. Así que esos son los agradecimientos generales. Los aprendizajes tienen que ver con que hay que seguir compartiéndonos en los espacios, insisto, desde la amabilidad, desde la buena onda, desde la disidencia, desde el querer construir y el querer aportar. Esto ha sido el último capítulo de El Otro Fútbol Podcast. Saludamos a todos, todas, todos quienes estuvieron escuchando, quienes van a escuchar esto en delay, que van a estar ya en el 2026. Saludo al futuro entonces, y que la pelota no pare de girar. Y de Soronca, de mi barrio, sí, de mi barrio. Dame 5 pesos para, bueno, negro, para camión, ¿no?